El Gobierno teme que pueda caer este decreto antiapagón, que es la respuesta legislativa al apagón del 28 de abril, salvo que la presión de las energéticas, las asociaciones que representan a las renovables y todo el sector, pues consiga presionar al PP para que se abstenga. La realidad es que hasta ahora están negociando, o por lo menos no han comunicado la decisión del voto del PP. Al final se mezcla la política y la economía. A ver, el voto de Podemos era previsible el voto de Podemos porque los argumentos son coherentes con esa formación política, y es que favorece fundamentalmente a beneficios fiscales y a las eléctricas. Y las bonificaciones que incluye, como bien contaba Juan, que se rescatan también de medidas que no se habían aprobado con anterioridad, bueno, pues rescata a un sector eléctrico al que le viene muy bien, y en comunidades autónomas también le viene muy bien. De ahí la presión del Partido Popular, o que está recibiendo el Partido Popular. Se van a decantar entre un golpe al Gobierno, que se le caiga toda la agenda, todo el menú legislativo que llevan para hoy, que no salga adelante, o porque la ley Bolaños, veremos también cómo queda, y al final es una cuestión de decisión política, porque si el PP no se abstiene y vota no, es por una decisión política, porque de acuerdo está con el contenido del Real Decreto. Vamos con un detalle, y te doy la palabra, Javier, que es la ausencia del presidente del Gobierno. No va a asistir a este pleno. ¿Por qué? Porque le pilla de viaje oficial, está en América Latina. Y en el discurso esta madrugada, en el discurso que hacía Sánchez, defendía un frente de gobiernos progresistas ante la derecha y la ultraderecha. El día que no lo haga será noticia. Yo lo dejo ahí. Siempre. Él dijo, no me verán ustedes votar y tal. Vale. El día que no lo hagan nos estará mandando un mensaje, entiendo, ¿no? Bueno, pero no sabemos porque así que telemáticamente tiene mucha curiosidad. Ahora está argumentando... Sí, hace lo contrario. Apuntaba lo que dice María. El día que no lo haga es que ha cambiado de estrategia judicial. No, pero que es que yo lo pongo como ejemplo de la sinrazón en la que estamos. Un voto fundamental todavía es el del señor Ábalos para cualquier ley importante de España. Y me da igual lo que opinen los españoles, es su tacticismo. Bueno, ahora sí, Pilar, que te tenía pendiente. No, sobre Santos Cerdán no sale efectivamente, o yo creo que no saldrá efectivamente de prisión, porque no por una cuestión de destrucción de pruebas, porque parece evidente que si tuviera pruebas ya le habrían hecho registros en su casa o donde hubiera considerado la instrucción y el juez. De hecho, recordar que hubo un volcado de su correo electrónico en la sede de Ferraz, y eso ya se produjo hace semanas, sino porque la Fiscalía, y entiendo que el juez también, creen que puede alterar pruebas una vez esté fuera de prisión, y eso es más complicado. Como la instrucción para Santos Cerdán puede alterar las que encuentren, las que acaban encontrando, y la Fiscalía y el juez no saben hasta dónde ha podido llegar su red de influencia corrupta, por así decirlo. Están muy localizados los contratos con Acciona, en la UTE con la empresa constructora de quien acabamos de escuchar en el Senado, que tenían esa firma del 51%, ese contrato que se encontró en el registro, en el altillo de este señor, de este empresario, pero no se sabe, no hay ni patrimonial de Santos Cerdán todavía, ni se sabe hasta dónde, si pudo alterar otros contratos con presuntas comisiones más allá de los de Acciona. Por tanto, previsiblemente Santos Cerdán se quedará en prisión y su familia con las cuentas embargadas hasta dentro de 6 meses, que el juez sí que tendrá que apuntalar un poco más y con más detalle el porqué. ¿Hasta 6 meses calculas que puede durar esa prisión provisional? Porque los jueces tiene 6 meses en no los suelen ser muy partidarios, salvo que vean que en este caso es necesario. Y el único que le han aplicado la provisional es a él. Que la gente dice, ni están Ábalos y Koldo en la calle. El juez sabe lo que hace. Quiere decir, un juez no les... debe tener tantas cosas, tantas grabaciones y tantas cosas que dicen, ¿qué más van a hacer? Claro, de Koldo y de Ábalos la instrucción puede entender que tiene suficiente material. No sabemos y desconocemos si se están produciendo conversaciones de Koldo y de Ábalos para cooperar con la justicia, porque hay una parte de la investigación que sigue todo lo contrario, lo han dicho, pero no sabemos si Koldo está aportando grabaciones, no sabemos la estrategia de defensa hacia dónde está yendo. Y la de Santos Cerdán efectivamente puede presionar de alguna manera para que se mueva y deje de estar en este punto muerto, porque ahora mismo la defensa de los tres, el del triángulo tóxico, que lo llama el Partido Socialista, está en punto muerto, no se mueve, están callados diciendo y negando los hechos. Hombre, lo que pasa es que por eso aventuro que seguirá en prisión y hasta que se mueva un poco la estrategia de defensa, porque ya se sabe, es muy raro, en todos los casos de corrupción, alguna estrategia de defensa acaba cambiando
a lo largo de los meses porque la prisión es muy dura y no todo el mundo la aguanta bien. Sin duda. No, a mí, María, si no te importa un comentario sobre esta historia, ¿Cómo me que, va a hombre, importar? me llama la atención gente, ¿no? Señoras bueno, pues que son muy defensoras del feminismo y tal y cual, y que luego efectivamente tienen que lidiar con estas cosas y no se enfrentan, porque más allá del comentario que hacía el otro día en su declaración Isabel Pardo de Vera, nosotros hemos visto las... Tu chico se está ya, pasando, ¿no? Exacto, pero es que llegaba un poco hasta insinuarse, yo le doy credibilidad. a decir que estás muy bien con el trajecito, no sé qué, en fin. Impresentable. No sé, yo estas cosas, pues es cuando se produce esa situación y encima en un tema, digamos, jerárquico donde tú, que eres presidente de la DIF, puedes decir, oye, esto ni media tontería, esto hay que cortarlo yo sí y tal le y doy cual. credibilidad a que reportara, a que le dijera a Ábalos estos comportamientos son impresentables, porque tiene una trayectoria que nadie se esperaba que Isabel Pardo de Vera tuviera esa implicación cuando la escuchamos en los audios, porque coincidiréis conmigo en que quien habla de su currículum de Pardo de Vera como ingeniera habla muy bien. Entró con el Partido Popular en una dirección, la mantuvieron, es muy escaló. agradable, Pilar, cuando entonces te yo sí me presidenta creo que de cuando cosas, tienes un impresentable que te está diciendo cómo te sienta o no la ropa, al final acabes diciendo, oye, este señor de aquí, este asesor tuyo, a ver si se corta un poco. Ya, sí, pero... Bueno, vamos con el otro asunto. Estamos hablando del año 2015 y hace 3 meses cuando le llamaron al Congreso a otra comparecencia por el otro asunto y le sacaron este tema, es que todo es un montaje para cargarse su prestigio. Y estuvo bien Esther Muñoz ayer, la portavoz, porque fue muy contundente. Cristóbal Montoro tiene que dar explicaciones ante sede judicial. Lo digo porque Feijóo, en el tuit que puso la semana pasada en respuesta al caso Montoro, ni siquiera citó a Montoro. Parecía que hablaba de un caso general que había saltado por ahí, que no sabía muy bien a cuál se refería. Esta tiene que ser la respuesta. Yo creo que los ciudadanos, da igual en qué espectro ideológico estén, cuando se produce un caso de corrupción en uno de los dos grandes partidos, lo que esperan es contundencia, porque entiendo que para el electorado del PP le gusta poco también conocer un caso en el que estamos hablando de 7 años de corrupción, según apunta el juez, estructural, pegada a las 2 legislaturas del gobierno de Mariano Rajoy, en la que se utiliza un ministerio tan sensible como el que tiene que luchar contra el fraude para hacer presuntamente todo tipo de fraudes. Convertir el ministerio en una consultoría, previo pago, fabricar leyes que lleguen amañadas al Consejo de Ministros, que se puedan forrar los que estaban en la consultora y los exaltos cargos de Montoro. Hago descripción del auto judicial. Eso te decir, todo es presuntamente. Descripción del auto judicial. Además de lo que ya conocemos, que no nos lo tiene que contar el juez, amedrentamiento a periodistas y lo que denuncian los propios del Partido Popular, como Esperanza Aguirre, que yo creo que habla también en boca de José Manuel Soria o de José María Aznar, cuando dice se filtraron los datos más protegidos de un ciudadano, que son sus datos fiscales, para hacer guerra política y acabar con su carrera política. Y también estoy citando la guerra fría esta que tuvieron en el PP y que Montoro utilizó el ministerio. Por tanto, creo que el PP de Feijóo, que no tiene ninguna responsabilidad política sobre Montoro, pero que tiene que cortar amarras con una herencia que es la de Rajoy, que hace 2 semanas estaba en el Congreso del Partido Popular dando un discurso sobre la corrupción del PSOE. No, es que Mariano Rajoy no puede hablar de la corrupción del PSOE ya a estas alturas. Claro, y Feijóo, no puede. No puede. Tiene dos... No está bueno, sí, claro que puede. A lo que quiero es que no está legitimado. ¿Puede o no puede? No está legitimado, no tiene ninguna autoridad. No tiene ninguna autoridad. Y peor todavía, mancha a Feijóo, porque es un señor que tiene 2 legislaturas con 2 ministros. Uno, el de Interior, que utilizó la cúpula de la policía para destruir pruebas, y eso ya está demostrado en la Audiencia Nacional, y un segundo, que es Montoro, que durante 7 años el comportamiento es como el que describe el juez y que a casi nadie le ha sorprendido. Tenemos al presidente del gobierno. Por tanto, yo celebro, como digo, las declaraciones de Esther Muñoz, y que el PP tendrá que romper amarras fuertes con todo ese equipo de Mariano Rajoy, por no repetir. Yo creo que de facto esas amarras que tú dices se han roto en el sentido de que han dicho, oye, yo no le nombré, cada uno, lógicamente, que cada palo aguante su vela. Efectivamente, estamos todavía con presunción de inocencia. Sí llama la atención. El lenguaje propaganda, mal llamado inclusivo. Cuando se vota por mayoría parlamentaria, yo, por respeto también a nuestro Parlamento, no lo llamo propaganda. Lo llamo, bueno, pues puedes estar usted a favor o en contra, pero se vota por una mayoría. El reglamento da para mucho chascarrillo y ya se está viendo, pero el reglamento, es verdad que la preocupación es
estaba donde lo ha puesto María, el que no fuera un cambio absoluto, que afectase sobre a todo, elementos históricos. Claro, y sobre si todo me van a cambiar los sobres y los históricos. Ojo, porque Oye, yo, ¿y el porque, gasto? ojo, porque hay ¿Y gente que no lo sabe. El gasto de la propaganda, yo sigo llamando propaganda. Oye, déjame hablar. Vale. El Congreso de los Diputados se llama así porque lo recoge la Constitución. O sea, no se podría cambiar el Congreso de los Diputados a no ser que se cambiara la Constitución. Que la carta que te mande la presidenta del Congreso invitándote a la Copa el año que viene pondrá Congreso. Pero yo creo que la gente que tenga en su despacho papeles que pongan Congreso de los Diputados no lo va a tirar. Pero, ¿qué necesidad? Pero los nuevos no lo tienen. ¿Qué necesidad hay de este gasto? Yo ya voy más allá. Esto es un gasto, un gasto superfluo. Pero mira, te voy a contar un debate, ¿Qué necesidad es de que tengamos que nos afectaba a las mujeres? Y perdóname, Juan. No, pero déjame ahora terminar a mí. Pero acordáis que las pegatinas de prensa que nos dan en la entrada ponía redactor. Entonces, a mí me afecta que pusiera redactor en mi pegatina. Pues hombre, mi día era exactamente igual, pero se reclamó que pusiera prensa porque era mucho más inclusivo que redactor. Muy bien, pues mira, te lo compro, eso te lo compro. Redactor o redactora o prensa. No. ¿Usted realmente te sentías ofendida? Pues me gusta más pero prensa, cuando hablemos, mira, pero cuando hablemos en español, que tiene una riqueza extraordinaria en todo el mundo. Hablemos, habéis hablado de los o las periodistas, hablemos de los redactores. No digamos, las redactoras y los redactores van a ir todos juntos y juntas a ir... no. Es que esto es una sin razón. Javi, y esto es propaganda, aunque se apruebe por mayoría, de para hacer como que hacemos algo, para hacer que somos más feministas que nadie. Que la mayoría el feminismo no se defiende así. Estamos de acuerdo en que cuando decimos, queridos amigos, esto no es inclusivo, esto es tocanarices. Telespectadores, que gracias por su paciencia. Porque es una falta de respeto al propio debate feminista. ¿Sabes qué pasa? Se puede discrepar de Ione Belarra. Yo he hablado porque conozco a mujeres que lo de falso que sí que luchan por los derechos de la mujer, que no se sienten representadas. Soy portavoz de ellas y si quieres te digo una lista de nombres. Que no, es que ni siquiera tú siendo hombre ¿cómo que no puedo yo hablar en nombre de mujeres que se sienten representadas porque opinan lo mismo que opino yo? Hablar de falso feminismo de los carnés de feministas, yo creo que no, y menos en un caso tan sensible como este. ¿las mujeres solamente tenéis derecho a hablar de ciertos asuntos? No, yo he dicho que esto de dar carnés de falso feminismo... Es la base de lo que estamos hablando. Es más, ni siquiera me has escuchado. He dicho que ni siquiera yo, siendo mujer, tengo derecho a dar carnés de falsas feministas con mujeres con las que puedo discrepar profundamente de sus posiciones. Pues hay otras que lo hacen. Y a mí lo que me molesta es que el caso hago de portavoz hoy de ellas. El caso de Juana Rivas se ha utilizado muchas veces precisamente para ponernos a dar carnés. Cuando hay dos menores delante, que si los respetáramos un poco, a los menores estaríamos eliminando del debate esto del falso feminismo. Su madre y políticas como las que acabamos de escuchar. Es un caso complejísimo, muy sensible, que desgraciadamente se ha politizado. Juana Rivas fue indultada porque tuvo una malísima decisión, asesorada mal, efectivamente, que fue tomar una decisión en contra de la decisión de la justicia. sobre qué hacer con tus hijos. Ella estaba tomando una decisión porque consideraba que los hijos podían ser maltratados por su padre. Y la mala decisión la tomó y lo pagó y con creces. A mí este caso, como hay que ser muy cauteloso y muy minucioso, yo lo que he leído es que sigue un procedimiento por maltrato abierto contra el padre de los hijos de Juana Rivas y que lo que se apela, y he escuchado a la ministra de Sanidad, Mónica García, que seguirá el caso, ya os digo, con mucho más celo que yo, que es que yo no he leído todos los autos judiciales de este caso de Juana Rivas, por tanto, me cuesta, como digo, generalizar. Si hay un procedimiento por maltrato del padre abierto, yo entiendo absolutamente el debate. De hecho, la ley del sí es sí, uno de los grandes avances que hizo esa ley, con toda la crítica que compartiremos, es que en un reparto de hijos y en una custodia, si hay una condena por maltrato del padre, no puede tener beneficios sobre esos hijos porque un padre maltratador con la mujer es un padre maltratador con los hijos y así lo entiende la ley y yo en ese sentido lo comparto, por supuesto. En cualquier caso, desgraciadamente es un caso en el que el hijo mayor habló de maltrato de su padre, en el que las custodias es muy sensible y el reparto, pues al final a favor de los menores, en este caso considera la justicia que tiene que volver con su padre. Los hijos han sufrido y la madre Juana Rivas también porque se ha dejado la vida por proteger a sus hijos. Y yo no dudo que el padre, que no sé si es malo o no lo es, también ha sufrido porque es el padre, ¿no? Dice que lleva 7 meses sin escuchar ni la voz de su hijo. O sea, el problema... Eso, por muy mal que... No se puede hacer, o sea, el aislamiento de uno del otro. Es fíjate, que están castigando a los niños. Cuando está con uno no puede tener contacto con el otro. Y esa es una clave que sin ambajes, ¿no? Sí, hace tiempo. De hecho, se complica la mediación
cuando ni España ni ningún país europeo reconoce las elecciones no ganadas por Nicolás Maduro ni los organismos internacionales. Yo sobre este caso concreto hay que esperar efectivamente a la versión oficial de Zapatero, si entre el más de un centenar de muchos de ellos eran migrantes sin documentar, creo haber leído, y si entre ese paquete de migrantes que han salido, pues hay uno que no tenía que haber salido, que ocurre a veces con las extradiciones. Lo hemos visto en el caso de Turquía también, que España bloquea, por ejemplo, la extradición de un periodista que en el ejercicio de su libertad de expresión Turquía ha mandado una detención, ¿no? En estos casos, cuando hay una mediación internacional y no se conocen los casos en concreto, pues hay que esperar a las versiones y a que te la pueden colar a las versiones y a que se reconduzcan las versiones si es necesario. A partir de ahora, yo creo que no hay muy poca duda, porque una cosa es una información periodística y otra cosa que es que la persona aludida te cuente, como nos ha contado con todo detalle, cómo se entera de que se la han colado. Total. Ahora ya, si Zapatero no sabe que se la han colado, pues alguien le dirá, oye, mira, habla con este señor y contrastas versiones, y entonces tendrás que explicar algo. Lo que te hayan pagado por la gestión, ¿no? No lo sé. Y sobre todo es que no sé si le han pagado, pero los partidos y los que están en el gobierno tienen posibilidades de hablar con el gobernador del banco de no sé dónde y que le chuten y los presidentes ejercen de embajadores. No nos desgustamos de Zapatero y este caso porque es suficientemente grave como para que alguien dé explicaciones prontito. Sí, más allá de lo que civilinamente apunta nuestro... Es que soy muy civilino, amigo, tanto como un ataque al corazón. Israel García Juez. Compañero muy elegantemente. No crea el hartazgo. Bueno, el hartazgo entre la gente educada, entre algunos como yo, que son más de barrio, te cogen un palo y dicen, al primero que le vea le voy a dar con un trozo de cañería. Lo que pasa es que yo no voy a meter en el saco de delincuentes a todos los inmigrantes, ni voy a... Pero los hay, y tampoco los podemos esconder. Ni voy a sacar del saco de delincuentes a un señor y no más los escondemos. Españoles, que no porque hay más sea españoles, pero el porcentaje alguien que y de sea los delitos más graves... Eso es falso. Claro. Eso tiene una explicación muy clara. Los porcentajes de mayor delincuencia... Ordenada te garantiza una persona que viene y no tiene recursos y delinque una vez y otra, o la echas o le das la posibilidad de que tenga una formación y acceda al mercado de trabajo. Y si no tiene... Si aun dándole las oportunidades no las coge, entonces ya no hay vuelta de hoja. Te vuelves y no te doy permiso para volver. Efectivamente. El debate es complejo, es difícil. PP y PSOE en materia de interior siempre y de seguridad siempre habían estado de acuerdo. Lo que no se puede hacer es que esté secuestrado por Vox, porque no ha habido una sola solución que hayan puesto Vox para arreglar ninguno de estos problemas. Al revés, lo que hace es incendiar el terreno y lo convierte en terreno para la xenofobia y para que además no podamos establecer una conversación sobre cómo se soluciona un problema como es la multirreincidencia, que afecta a españoles, déjame acabar el argumento, Javier, a españoles, a residentes, a no residentes. Mi experiencia haciendo casos de tribunales es que falta digitalización, que cuando estás viendo a un delincuente en Madrid, que tiene también una causa abierta en Lleida, que la tiene abierta en Sevilla, no se conectan y dices, pero ¿cómo puede ser? Mira, me está dando la razón el compañero. Entonces ahí hay un problema de digitalización, de organización de la justicia. Es que tengo muy poco tiempo a Moreno Bonilla, y le quiero dar minuto y medio a Javier. Sí, gracias. Sí, pero solo cito a Moreno Bonilla cuando dice dónde los devolvemos, porque a veces también hay ese problema. Sí, no, yo, por ejemplo, a Vox le critico cuando dice devolución, deportación, sí, pero ¿dónde? Claro, es que cómo se materializa. O sea, las cosas hay que proponerlas con un plan de acción. Joder, si pues no, es que es un canto al sol. Porque puedes estar incluso de acuerdo en, oye, hay que deportar. Bien, pero ¿cómo? Es que eso es imposible, no prometas cosas que no se pueden materializar. Dios, Ahora bien, aquí el problema de fondo es que la inmigración irregular es un problema en Europa, ya no solo en España. ¿Sí o no? Sí, lo es. Quien diga lo contrario, miente. ¿Por qué? Porque evidentemente he hablado de la inmigración irregular, es un problema que está causando problemas en las sociedades europeas, sí. En el mundo también, que hay que dar solución a la gente que busca un futuro mejor también, de acuerdo. Pero esto no se soluciona con bonitas palabras y sin acuerdos, ni consensos, ni diálogo. Y este gobierno no tiene un plan de inmigración, ya no... ¿Qué proyecto? ¿Qué plan tiene? Te lo pone Europa, Javier. Pone Europa... El gran grueso de la legislación, las grandes líneas. De la legislación. Las grandes líneas, que por cierto, Europa también tiene un problema de ir unido frente a esto, ¿eh? O sea,
Ahí también hay un problema. Pregunta, Javier, Claro. como sociólogo. Todos sabemos aquí, y tú además lo puedes analizar con mayor detalle, que eres sociólogo, que es, no sé si es fácil o difícil, pero se pueden utilizar los miedos de la gente a que el Lo estado acaba de de decir bienestar esté María. deteriorado al Se futuro, puede a que no tienes retroalimentar. trabajo, Ha y pasado utilizar ese siempre. miedo contra Ha alguien. pasado siempre, pero este pero miedo también más es fruto peligroso de porque que la decir el sociedad miedo a quedarme en existe el esa paro preocupación. Y que no la es el gente ve en el mismo barrio miedo porque está- a que me haga daño que hay a Harry. alguien por tener la piel de otro color. Entonces, los miedos que hablan de personas requieren que nosotros seamos estrictamente rigurosos cuando damos la información y demos datos y, sobre todo, expliquemos que es que lo tienen que echar. Bueno, es que la ley dice que hay que echarlos. Hemos intentado explicar por qué la ley no funciona. Pues tú dabas un dato fundamental. De igualdad, por lo menos lo que hemos escuchado, no se ha puesto a valorar el caso. No, ha estado más al margen. Ha hablado de una complejidad judicial que, claro, que nos estremece a todos, porque Claro. esa complejidad Y que la justicia judicial... española y que las dos italiana no se pongan de acuerdo. jurisdicciones en Italia y la española no estén acompasadas, esto puede tener un impacto sobre los menores evidente. Bueno, ¿no? lo está teniendo. También lo bueno que tiene de poner esto en el foco, por sacar algo positivo, es que yo entiendo que después del patín baile que se ha montado, las autoridades y la policía italiana estarán monitorizando al niño, viendo un poco ahí encima de tal, para que no haya ninguna. Porque claro, si esto, por desgracia, desembocase de alguna, como el niño decía, no, que mi padre me va a matar, oiga, pues solo pasaría, ¿sabes? Que, Hombre, que la cosa fuera mayor. sí, ¿no? vigilada. Sí, que yo creo Y eso que, yo creo que la policía además de italiana la sí puede policía, pasarse no, por los ahí de, servicios oye, a ver. sociales sí que